nosotros, para poder realizar la justicia que está a nuestro alcance, que no es la justicia pantónoma, fraccionamos. Fraccionamos el caso. Fraccionamos el caso del complejo. No tomamos en cuenta todos los casos pasados, presentes y futuros, de aquí y de cualquier lugar, y en su complejidad personal, material y espacial. No. Recortamos, fraccionamos. Tomamos en cuenta este caso, y de este caso tomamos en cuenta solamente algunas cosas, algunas partes. Y así conseguimos realizar la justicia que podemos. Y de esa manera obtenemos seguridad. Y entonces analizamos este caso en el juicio y tomamos en cuenta la verdad que está probada en el expediente y nada más, y que se ofreció en determinado momento, y que además, de acuerdo con la ley, es posible de presentar, es posible de plantear. Y para poner una calificación tomamos en cuenta este examen, y lo tomamos en cuenta dentro de un determinado tiempo, y los conocimientos mostrados dentro de determinado tiempo y de determinada manera, y de esa manera tenemos seguridad. Y alguien podría cuestionar la calificación, porque está ahí muy claro a ver si esta muestra que se tomó de conocimientos fue o no razonablemente calificada. Tenemos seguridad. Pero a veces esa seguridad deja muy poco de justicia. Porque, lógicamente, la seguridad viene de un fraccionamiento, y el fraccionamiento fue un recorte. Y un recorte fue restarle pantonomía. Pero a veces dejó tan poca justicia que nos parece que vale la pena sacrificar algo de la seguridad para darle mayor justicia. Y recurrimos al desfraccionamiento. Es decir, damos marcha atrás al fraccionamiento. Y de esa manera volvemos a un poco más de pantonomía. Por ejemplo, nosotros tenemos a una persona que es imputada de un hecho, de un delito, ¿no? Y se la juzga. Y según la prueba reunida, se la condena. Se considera que hay prueba suficiente y se la condena. Y la persona apela, y el tribunal de apelación confirma la condena. Y la persona recurre ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema confirma la condena. Está condenado. No hay más recursos. Seguridad jurídica, cosa juzgada. Cosa juzgada quiere decir que eso no se puede revisar. Muy bien, eso da seguridad. Porque lógicamente nosotros no estamos dispuestos a que se nos juzguen 2000 veces por lo mismo, ¿no? Los juicios tienen que empezar y terminar, y en algún momento decirse la última palabra para poder tener seguridad. Pero ¿qué pasa si después de ese hecho, juzgando otro caso, se descubre que en realidad el que cometió el delito por el cual se lo condenó al primero no fue ese, sino otro? Y, por ejemplo, se encuentra una grabación de una cámara de seguridad que muestra que no fue el que lo mató, el primer condenado por homicidio, o que lo hizo en legítima defensa, porque en esa filmación aparece que se estaba defendiendo. ¿Cómo no vamos a reabrir la causa para que se lo absuelva? Es posible, en materia penal, la reapertura de la causa en beneficio del condenado, y es razonable. Materia penal, por ejemplo, rige como regla el principio de irretroactividad de la ley, y eso da seguridad. Eso quiere decir que si se sale una ley penal hoy, esa ley penal se puede aplicar solamente a los delitos que se cometen a partir de hoy. Si alguien cometió un delito hace 3 meses, no lo pueden juzgar con una ley que se sancionó hoy, porque eso tiene una inseguridad. No sabríamos cómo comportarnos, que capaz que dentro de 3 meses consideran delito algo que yo hice 3 meses antes y que no era delito cuando lo hice. No se puede. Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de la causa, dice el artículo 18 de la Constitución. La ley tiene que ser anterior. Y eso es un fraccionamiento. Se recorta a cómo estaba la situación jurídica al momento de cometer el hecho. Pero claro, si se modifica la ley en beneficio del imputado, entonces no tiene sentido que
la nueva ley, que es más benigna, no se le aplique a alguien que lo cometió con anterioridad, porque si nosotros pensamos que no hace falta aplicar una pena tan grave, ¿cómo vamos a tener a alguien condenado a una pena más grave que la que nosotros pensamos que es la razonable? Y entonces la ley más benigna, la que es favorable al imputado, sí se aplica retroactivamente. Ese es un caso de defraccionamiento. Volvemos para atrás. O por ejemplo también, existe la prescripción, ¿no? Una vez pasado determinada cantidad de tiempo, ya no se puede iniciar un juicio por una determinada causa. Una persona la despiden del trabajo y le debían pagar una indemnización. Tiene 2 años para reclamar el pago de la indemnización. Si no inicia el juicio dentro de esos 2 años, prescribió. Ya no lo puede reclamar judicialmente. O si lo reclama judicialmente, le pueden oponer la prescripción. Si le debían 200.000 pesos, hasta 1 año, 364 días, podía y iba a ganar el juicio para que le paguen los 200.000 pesos. En 1 minuto, cuando cambia el día y pasa a haber transcurrido pasados los 2 años, prescribió. Ya ese reclamo puede ser infructuoso porque puede el demandado poner la prescripción. Fraccionamiento, fraccionamos. El tiempo no es así, no pasa las cosas de un día para el otro. Pero tenemos que recortar, porque tenemos que dar seguridad. Uno no puede decir que alguien le venga con un juicio reclamándole algo de hace 20 años en una empresa, no se puede hacer cálculo, ya el balance está cerrado, ya se presentó el inventario, etc. No se puede que a alguno le puedan venir de 20 años a reclamar algo. Pero ese fraccionamiento a veces se puede enfrentar a situaciones como, por ejemplo, la necesidad de tener un poco más de plazo de parte de alguien que quiere reclamarlo, pero que el tiempo no le da para reclamarlo ahora judicialmente. Entonces la ley lo habilita a mandar una intimación, una carta documento, y con esa intimación se suspende el plazo de la prescripción, de modo tal de que tenga tiempo para poder iniciar la demanda. Ese sería un ejemplo del defraccionamiento. La prescripción, que es un ejemplo de fraccionamiento, se corta la posibilidad de iniciar la acción judicial, se desfracciona a través de la intimación. O se interrumpe en algunos casos, como por ejemplo, si una persona cometió un delito en ejercicio de determinada función pública que le da inmunidad, recién cuando deja, por ejemplo, un diputado, un senador, recién cuando deja ese cargo, empieza a correr el tiempo de la prescripción. Mientras tanto se desfracciona, porque si no sería una grave injusticia, porque no se lo pudo juzgar y prescribió cuando no se lo podía juzgar porque tenía inmunidad, porque era presidente o vicepresidente o era un legislador. La mayoría de edad es un fraccionamiento también. La persona no tiene capacidad para realizar actos jurídicos, pero cumple años en un segundo y pasa a ser mayor de edad. Pasa a tener plena capacidad. Eso es un fraccionamiento, no ocurre así. Las personas van madurando de a poco, y no todos al mismo momento, pero bueno, la ley quiso poner una edad para más o menos regular y que no haya que estar mirando persona por persona para ver cuando alguien tenía capacidad plena. Y la estableció ahora a los 18 años. Antes era a los 21, hasta hace unos años. Pero cuando era a los 21, de todos modos la ley permitía que si los padres veían que su hijo o hija era suficientemente maduro, lo podían emancipar. Y al emanciparlo, si tenía por lo menos 18 años, se convertía en mayor de edad antes de los 21. Eso era un desfraccionamiento. Ese fraccionamiento, es decir, a partir de los 21 es mayor, antes de los 21 era menor, se desfraccionaba con la emancipación. Ahora, como la mayoría de edad es de los 18 años, la emancipación dativa, o sea, la de los 18 años no tiene mucho sentido. Sí, la emancipación por matrimonio. Si una persona se casa, queda emancipado según el Código Civil y Comercial.